Bueno, estamos acá en el marco de las segundas jornadas internacionales sobre la producción artística de los conurbanos, artes, políticas y territorios. Esta es la mesa Rock Conurbano y básicamente lo que busca es ser un espacio de diálogo e intercambio en torno a producciones diversas, diferentes, que aborden el tema del rock y de la producción musical autogestionada en los conurbanos. Son 8 trabajos los que se van a presentar en esta oportunidad y estos abordan una diversidad de prácticas, expresiones y experiencias contadas en y desde el conurbano bonaerense. Así que la primera ponencia se titula Payadores de la provincia de Buenos Aires, sus talleres y gestión cultural. Interrelacionalidad y agencia política a partir de la vocalidad tradicional, y es de Paula Vilas. Gracias, Valeria. Realmente muchísimas gracias de corazón. Como aprendí ayer de un payador que dijo que estamos auspiciados por nuestro propio entusiasmo. Yo diría que esta mesa está auspiciada por tu entusiasmo, querida Valeria, y un enorme agradecimiento a mi grupo de pertenencia de la Universidad de Avellaneda, que es el Grupo de Investigación en Música e Inclusión. Tenemos a nuestra querida coordinadora, Karen Abenburg, y estudiantes que hacen parte de este querido y ya histórico grupo de investigación. Lo primero que necesito decirles es que me disculpen, en este momento estoy en la queridísima para mí, hace más de 10 años que trabajo aquí, Escuela de Arte de Florencio Varela. Entonces tenemos hoy una actividad programada que a lo largo de este año hicimos encuentros puntuales con la Universidad Nacional Arturo Jauretche y hoy nos toca, entonces no voy a poder quedarme y voy a escuchar a los compañeros luego cuando subamos esta mesa. Le quiero agradecer también a los payadores, especialmente a Luis Genaro, que es secretario de Cultura del municipio de San Vicente, con quien vengo realizando tareas y generosamente él brinda sus saberes y sus experiencias en diversas ocasiones en la Universidad de Avellaneda. Esta investigación para mí está realizada desde la admiración y de la identificación que siento por qué hacen y cómo hacen esta nueva generación de payadores, específicamente sus talleres. Lo que primero supongo, recién te escuchaba y sentí que los payadores tienen rock, realmente. Siendo que yo soy generacionalmente de la generación del rock nacional, tienen rock estos payadores, y la pregunta sería, ¿conurbano? ¿Los payadores son de un conurbano urbano? Si no son de un mundo rural, no son antiguos, no viejos, perimidos, pero no son actuales. Entonces, ¿por qué en esta mesa, no? Bueno, yo lo primero que tengo para decirles es que son más porosas estas fronteras, que hay un conurbano urbano-rural que produce alimentos reales y tangibles, y también simbólicos y anímicos. Lo digo esto como alguien que ha nacido y vive en la ciudad de Buenos Aires, pero que trabaja, se identifica y piensa desde la Patria Grande y desde la provincia de Buenos Aires hace más de 10 años, porque me desempeño profesionalmente en Florencio Varela y en Avellaneda, en 2 instituciones de la ciudad de Avellaneda. Bueno, sobre los payadores específicamente les comparto esta investigación que está en fase inicial. Hay un amplísimo estado de la cuestión sobre el repentismo. Esta palabra alude a los estudios sobre poesía vocal improvisada, lo que se hace de repente. Hay un enorme estado de la cuestión y producido por filólogos y distintos investigadores y también por quienes lo hacen, por improvisadores orales o repentistas como el maestro cubano Alexis Díaz Pimienta. Y sobre la payada argentino-uruguaya, hay muchísimas, porque la payada se piensa, ellos sienten y piensan desde este río de la Plata y esta pampa, una enorme región. Hay muchísimas investigaciones desde la mitad del siglo pasado, estudios folclóricos como los de Ismael Moya, estudiosos y divulgadores como Abel Zavala, filólogos como Raúl Dorra, y sobre la actuación de los payadores en el circo criollo, Beatriz Seibel, y el último gran estudio es de una etnomusicóloga muy reconocida llamada Ercilia Moreno Chá. También hubo docentes que elaboraron, no quiero dejar a nadie afuera, pero es un somero
pantallazo sobre el estado de la cuestión. La perspectiva con la que estoy abordando esta investigación es la perspectiva de la vocalidad. En mi trabajo, la voz sonora en su dimensión social, histórica y cultural, o sea, las voces y los cuerpos sonoros en performance, es la perspectiva desde la que pienso, y la nombro como vocalidad tradicional porque se trata de una vocalidad de larga duración, histórica, con transformaciones claramente, pero hay una estructura estable que hace que siga identificándose como tal. O sea, hay en las diversas periodizaciones sobre el arte payadoril, todas ellas, que tienen sus diferencias, pero todas ellas inician en 1890. O sea, se está historizando este arte desde entonces. El foco de esta investigación son los talleres. Ercilia Moreno ya en su trabajo del 16 cierra su publicación advirtiendo que Manuel Gaboto, payador notable, payador de Dolores, provincia de Buenos Aires, estaba iniciando talleres. Entonces comienzan hace menos de 8 años y fueron altamente incentivados durante la sindemia. David Tocar es de San Vicente, tercer cordón del conurbano, igual que Luis Genaro, y ellos dos, Tocar y Gaboto, son, junto con Luis Genaro, mis principales interlocutores en esta investigación. No desconsidero que ellos hacen parte de una red intensa que se llama el Arte de la Payada, que ellos surgieron como un grupo que se dio a conocer como Patria Joven, junto con otros payadores como Membriani, Juan Lalane, Cristian Méndez, y sin olvidar también, porque ellos lo hacen permanentemente, a sus referentes, a sus maestros, José Curvelo, Marta Swint, Susana Repeto, grandes nombres reconocidos en el país y fuera del país. Ellos tres, Genaro, Tocar y Gaboto, son gestores culturales. Así los considero y así verifiqué que ellos se presentan, que ellos se identifican a sí mismos, en múltiples sentidos. El primer sentido es que son representantes y organizadores de sus agendas de presentaciones, pero también de sus actividades como docentes, talleres presenciales y en línea. Pero también hay una dimensión que es la que estoy nombrando en esta ponencia como su agencia política, porque es la capacidad que tienen de transitar entre el mundo rural y las instituciones políticas y académicas del mundo urbano. Gaboto es de Dolores y estudió comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Genaro, como dije, secretario de Cultura, segundo mandato del municipio de San Vicente. Tocar gestionó el reconocimiento del arte de la payada y de los payadores como patrimonio cultural del Mercosur en 2015. Y ellos tres, junto a Luis Genaro, organizaron el primer encuentro de payadores del Mercosur en la Casa del Bicentenario vecina a la UNDAV, en la sede de España, con repentistas de toda América Latina. O sea, ellos hacen parte de una red internacional muy intensa. Este encuentro de payadores del Mercosur ya va por su tercera edición, que fue este año en San Vicente. Actualmente los tres están articulando con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, desde el Instituto Provincial de Administración Pública, una capacitación que han dado en llamar fortalecimiento de capacidades para gestores culturales públicos vinculados al patrimonio inmaterial musical bonaerense, la payada, procesos de salvaguarda. Lo están haciendo junto a Laura Otroqui, que es funcionaria provincial y responsable del Centro de Patrimonio Inmaterial de la provincia de Buenos Aires, quien a su vez está coordinando un registro provincial de payadores. Esta capacitación da cuenta del proceso que vienen realizando para lograr la declaración de la payada como patrimonio cultural inmaterial, lo cual lograron ya en el municipio de San Vicente en 2012. También desde el Instituto Cultural David Tocar y Emanuel Gaboto están realizando talleres de payada por toda la provincia en un programa llamado Multiplicar Cultura. Entonces subrayo la autonomía de estos payadores que sin mediación de intelectuales o de académicos van construyendo este urdimbre de verdadera militancia cultural para ir abriendo espacios, no apenas para ellos mismos, sino para el arte, como suelen mencionar a la red de payadores y payadoras, porque hay mujeres y no pocas. Este surgimiento de los espacios de enseñanza, que ellos nombran como talleres, implica, en mi perspectiva, un viraje conceptual, ya que el repentismo suele sostener al innatismo como explicación de las habilidades de este saber hacer, del canto improvisado. Para esto, ¿qué quiere decir? Que los repentistas y los payadores aquí dicen que payador se nace.
El tema es que si se enseña, el payador también se haría, no solo nacería, sino que se haría a sí mismo. Entonces lo que digo es que es necesario indagar en las transformaciones de los sentidos éticos, estéticos y políticos del modelo de payador se nace a payador se hace. La hipótesis que sustento en esta investigación es que la realización de talleres de formación payadoril llevados adelante por una nueva generación de payadores que están sostenidos por una determinada práctica de la gestión cultural y están constituyendo un impulso y una diseminación de una vocalidad tradicional secular, interactuando con nuevas vocalidades y reponiendo capacidad de agencia y potencia política de su palabra proferida. El surgimiento de estos talleres desarrolla un modelo pedagógico de gestión cultural que constituye un impulso y una diseminación, así como una vitalización en el siglo XXI de una vocalidad tradicional secular que interactúa con vocalidades como el rap. Son conocidas los encuentros entre raperos y payadores a pesar de poco estudiados. Y también hay encuentros de payadores en unos espacios que en el conurbano bonaerense se conocen como slam, que son torneos poéticos. Además de presencia en redes sociales, varias plataformas de internet, que son canales que intensifican esa palabra, que anuncia, enuncia, denuncia y nombra, creando claramente construcciones identitarias diversas, junto con raperos y con slameros, pero hay un denominador común, que hay una palabra sonora con diversas formas de rima y métrica que sostienen estas nuevas formas de poéticas vocales, y la payada secular y antigua supo posicionarse. Por último, hay un concepto en mi título que quisiera dar cuenta de él, que es la interrelacionalidad. Mencionar en el título de esta ponencia tiene que ver con una categoría del campo de los estudios de las vocalidades en virtud de la centralidad política de la palabra. Lo que es comunicado también lo es en la unicidad de la voz que habla. No es solo quien lo dice, sino cómo lo dice con su voz. El acto de hablar es relacional, corporal, de voces singulares y únicas. Hay palabra porque hay hablantes y porque hay escuchas. Necesitamos poder pensar en términos filosóficos nuevos el diálogo y la comunicación, una concepción del lenguaje que no ignore la relacionalidad, que ya está colocada en el acto, en el simple comunicarse de las voces. Y por último, entonces sí, para cerrar, considero que el arte payadoril, especialmente desde los nuevos talleres, son prácticas colectivas de música. Son un canto colectivo, que ese es el nombre de la materia de la cual soy docente en esta querida Escuela de Arte de Florencio Varela, dada la intensa interrelacionalidad de voces dada por las controversias o los diálogos entre los payadores, pero también por la atenta escucha de los tantos que los acompañan y la diseminación de la palabra poética para todos los concurrentes a los talleres, ¿no? Que se transforman en payadores o no, pero que han abierto un canal de su palabra poética proferida a viva voz. Y en este sentido, este es el sentido por el cual esta investigación está dentro de nuestro grupo de música e inclusión, porque generan verdaderas prácticas igualitarias en este difícil contexto político en el que vivimos. Bueno, Paula, muchas gracias. Súper interesante la presentación que hiciste. Y ahora vamos con la segunda ponencia, que es de Martín Nuevo, y se llama El espíritu del rock en el conurbano bonaerense, autogestión y resistencia sonora. Bueno, vale, gracias por la convocatoria. Saludo a mis compañeras y compañeros de la exposición. Interesantísimo lo que trajo Paula, que justo se fue, por cómo puede ser pensado desde otras disciplinas, ¿no? Cómo esto de la payada, yo soy musicoterapeuta y lo puedo escuchar de un lugar diferente, que puede ser una improvisación libre cantada, pero cómo nos sirve para entender de dónde viene esa persona que está, ¿no? Cómo aparece lo tradicional en la payada, bien lo argentino, lo criollo, ¿no? Mucho más que otros estilos que voy a mencionar en esta charla. Bueno, ineludible la pregunta de qué es el rock. Dije, no me quiero meter con esta pregunta, pero tengo que hacerlo. No sé si tengo una respuesta exacta al rock es esto, pero se me ocurrió pensar en decir, bueno, el contexto en el que aparece, contexto sociopolítico, geopolítico y el contexto artístico. Pensaba la típica, ¿no? Estados Unidos, posguerra, las consecuencias sociales que produjo la guerra, un Vietnam que se avecina, qué
¿qué hacemos con toda la gente que queda en el medio? ¿No? Porque las familias fueron destruidas. Los hombres o no volvían, o volvían mutilados, o volvían con trastornos psiquiátricos, con consumos de drogas, porque en la guerra se consumía, así que ese consumo continuó después de la guerra. El tema era que era mucho más difícil conseguir también. Las madres, las mujeres se vieron obligadas a salir de sus casas para laburar, para garantizar el pan. Entonces eso empezó a afectar un poco las familias. ¿Qué pasaba con esos chicos, esas chicas que quedaban solos? Empiezan a encontrar en su grupo de amigos, de amigas, en las pandillas, un refugio, un punto de encuentro. Pero bueno, la ausencia de un padre, de una madre, de una familia empieza a tener sus consecuencias probablemente, y creo que hay algo que el principio del rock lo aproveche y decir, bueno, ofrezcamos algo que tenga que ver con el descontrol, con el sexo, con la droga, con lo desmedido. En los principios del rock hay un video interesante de C.R. Lewis que estuve viendo ayer pensando en esta charla, que puedo compartir el link, en la que el tipo, bueno, ya en los 50, ¿no? Dice, bueno, esto va a ser el rock, la nueva propuesta. Entonces hace como una burla de lo que es el rock. Pero creo que lo interesante para articular es que en un momento aparecieron los genios, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que nos están queriendo vender como herramienta de dominio, ¿cómo poder resignificarlo para que no cumplan su cometido? Pensaba en los Beatles, ¿no? Pensaba en George Martin. Es decir, bueno, aparecieron estos genios que resignificaron esa propuesta que venía, ¿no? De bajada, de poder decir, bueno, esto es lo que les ofrecemos para que ustedes escuchen y se diviertan. En el encuentro de Martin y los Beatles, ¿no? Es decir, bueno, Martin era un productor que no era del rock, no venía de ese mundo, y un poco probablemente la cuestión con los Beatles fue esta, decir, bueno, yo les puedo aportar esto, pero no esto que anda dando vueltas. Y eso que tiene para aportar Martin tiene que ver con lo que había antes, ¿no? En respuesta también a la decadencia artística que podría venirse en relación a los artistas de antes, Gardel, Sinatra, Elvis, los músicos que había, ¿no? O sea, me pareció muy interesante en eso que pude encontrar. Es decir, bueno, aparecieron genios que eso lo resignificaron. Después voy a retomar este tema de la resignificación. Hago un paréntesis, hay un filósofo argentino que se llama Ángel Fareta, que hace un trabajo muy interesante respecto al cine. Dice, bueno, el cine fue el primero en hacer esto, ¿no? Transforma la relación con la máquina en la posibilidad de hacer películas que nos permitan pensar en lo que las máquinas y lo industrial está haciendo, ¿no? En los principios del cine. Me pareció muy interesante cómo esto también se puede articular en este momento en el rock, en el rock de Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, e Inglaterra, aparecen estos genios que resignifican esto, y nos vienen a ofrecer realmente algo mejor, algo de calidad, que viene a elevar la vara de vuelta en relación a las pretensiones iniciales del rock de moda. Pensaba después, bueno, cómo eso llega a Argentina. Las bandas del rock argentina, las primeras, eran bandas marginales, tenían ese contexto realmente que había en los Estados Unidos. Pensaba en Box Day, pensaba en Manal, pensaba en Los Gatos. Quizá, bueno, Box Day son los que eran de Quilmes, de provincia, el resto era de capital. No sé si podemos hablar de conurbano. Está interesante la pregunta de que hablamos de conurbano también, que traía Paula, ¿no? Los contextos eran diferentes, pero creo que también tomaron eso, ¿no? Pienso en Avellaneda Blues o en No Pide, decir, claro, estos tipos la vieron y la respuesta a la felicidad es esta, es decir, no, no hay que ir por acá. Me parece que ahí también se logra una cuestión que tiene que ver con la resignificación y la transformación, y también en la búsqueda de lo diferente y que aparezca lo identitario. Así como cada payador tira lo suyo, acá también que aparezca esto, ¿no? Es decir, bueno, yo hago rock, digo esto, quizás estamos denunciando lo mismo en un contexto determinado, pero cada uno a su manera, cada uno a su estilo. Y había algunas determinantes que aparecen en lo sonoro, que ahí va más al título de mi charla, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo sonaba esto? Algo en lo que quizás no había tanto recurso económico, no había apoyo, no había industria, difícilmente sonara como suenan algunas cosas hoy en día, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tan bien, tan perfectas, tan exactas. Y ahí es cuando articulé con lo que viene ahora. Yo hace poco estuve tocando en Tucumán y en un bar escuché una banda, ¿no? Había terminado de tocar y sonaba una banda que se llama Yaman y los hombres en llamas. Y me encantó. Y no entendía por qué me gustaba tanto, ¿no? Hasta que me puse a conversar con amigos y la conclusión es, esto suena a como nosotros escuchábamos el rock en los 90 y a como sonaba una banda de rock en los 90. El bajo en cualquier lado, la batería en cualquier lado, la guitarra desafinada, no se escucha, pero conmueve, pero algo llega. Y así sonaba Yaman, no otra de las bandas que sonaban. No acá apareció algo que decía, claro, aparece esto. Y hoy en día me parece que de vuelta con las máquinas, suena todo muy igual. Y encima igual de perfecto. Entonces alguien que no afina, afina, alguien que no sabe tocar, toca.
Ni hablar que hay una cuestión del esfuerzo que no aparece en el aprender, ¿no? Pero digo, voy a la tendencia a la igualdad, a que aparece esto de la réplica, que también es un concepto que trae Ángel Fareta, ¿no? Es decir, todo suena igual. ¿Por qué no hay búsqueda de diferente? Y pareciera que es menos complejo, ¿no? Entonces pensaba en que quizá estos sean los principios de aquel rock del que se ríe Jerry Lewis, ¿no? Es decir, bueno, quizá esto esté pasando porque estamos en los inicios de algo, porque pensaba en la payada, es decir, bueno, los payadores, hoy en día el trap tiene su similitud con la payada, pero de tradición argentina no tiene nada, es mucho más centroamericana, a su vez filtrada por todo lo que baja de México, Estados Unidos, ¿no? Digo, qué raro que no se haya tomado eso y aparezca esta tendencia, inclusive en las formas, ¿no? En las letras que cambian, ¿no? Y en las consecuencias, ¿no? de poner estas letras. Así que un poco pensaba en eso, quizá aparezca algo que también resignifique eso que está sonando ahora y lo convierta en la genialidad que en su momento hicieron los Beatles. Vos, Vale, lo tocás, me parece, en tu libro, esta cuestión de cuando estás autogestionado, una banda de los 90 autogestionada no puede sonar como suena hoy en día. Y lo que hace que una banda de hoy en día suene bien no tiene que ver con lo que tenía que ver en los 90. Yo con mi computadora en mi casa puedo sonar como no sé, lo mejor que sea, lo mejor que yo pueda lograr. Y si no puedo yo algo bueno, le pago a alguien para que lo haga, pero lo hace como una máquina, ¿verdad? Entonces se logra una perfección, una exactitud, que también pareciera una pretensión de la época, ¿no? Las exactitudes, todo se mide exactamente, con el Maps sé exactamente a dónde voy a estar, con el WhatsApp sé exactamente a qué hora te fuiste a acostar o a qué hora dejaste, ¿no? Todo es muy medible, hay una exigencia de eso, también que sea en un ámbito del pensamiento, inclusive, ¿no? Todo tiene que ser medible a partir de una planilla de Excel para que sea aprobada tu perspectiva, inclusive una hipótesis, y creo que quizás eso se aleja también de lo que tenía que ver el rock. No sé si el rock se hizo para sonar bien, me parece que no. El rock no apunta a eso, que hoy en día siento que es lo que suena, ¿no? Suena muy bien técnicamente, ¿no? Hay una novedad estética, pero el discurso de dominio pareciera seguir estando. Creo que hasta ahí estoy. Bueno, Me bueno, sobró muchas tiempo. gracias, Porque me Martín. cronometré, además. Excelente con el tiempo. ¿Sí? Excelente con el tiempo, la Mirá, verdad, 10 puntos. me puse una alarma, eso no. Hiciste, Bueno, hiciste muy bien los deberes. bueno. Ahora vamos a la siguiente ponencia, que es de Karen Abenburg y se llama Diseño de políticas e inestabilidades en una orquesta del conurbano bonaerense. Bueno, gracias, Vale. Yo me voy a cronometrar porque tengo miedo de mí misma. Bueno, yo también me voy a lo poroso de la mesa. Me mantengo en el conurbano y voy a hablar sobre orquestas infantiles y juveniles, que son iniciativas que se desarrollan a lo largo del mundo y tienen, digamos, hay mucha variedad a lo largo del mundo, pero suele haber cierta coincidencia en que desarrollan la enseñanza musical desde un formato colectivo, específicamente orquestal, y hay un foco puesto en la inclusión, integración, transformación social, con la diversidad y complejidad de acepciones que tienen esos términos, y en general un foco puesto en poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Poblaciones cuyos derechos suelen estar postergados. En este escenario podríamos esperar, desear que el diseño de políticas que atiende a estas iniciativas esté atenta, bueno, como en otros, a los efectos, ¿no? de estos diseños de políticas. Bueno, esto no debe sorprendernos, pero no es así, no siempre están atentos a sus efectos. Justamente con un trabajo que presentamos hace poco con el grupo de investigación sobre música e inclusión, estuvimos viendo cómo los cambios en la gestión de gobierno de nivel nacional, provincial y local de fines del 2015 implicaron modificaciones en el diseño e implementación de políticas y en ese marco en el diseño y rediseño de programas de orquestas. Y en ese marco tuvo efectos grandes en las orquestas, en los trabajadores, las trabajadoras y en los chicos y las chicas. Digamos, hay muy diversos derroteros de este impacto, se menciona especialmente falta de financiamiento, cambios en el diseño institucional, cierres, estoy hablando de inicios del 2016, ¿no? Despidos, merma de recursos, bueno, entre muchos otros.
El impacto es complejo, puede ser de corto y de largo plazo, como en buena parte en el caso que voy a mencionar ahora, que tiene ciertos efectos de este impacto, de esos efectos de rediseño que estudiamos. Este es el caso de una orquesta ubicada en el conurbano bonaerense. Por la conflictividad del caso y la necesidad de resguardar a los interlocutores e interlocutoras, no voy a mencionar, digamos, ni sus nombres ni la orquesta de la que se trata. Pero bueno, se trata de una orquesta infantil y juvenil que surge en la segunda década de los años 2000 en el marco de una gestión articulada entre un programa de nivel nacional y una institución pública. Muchas orquestas se desarrollan en el marco de articulaciones de distintas dependencias. En el año 2016, efecto de esto que acabo de decir, esta orquesta comenzó a tener una serie de dificultades en torno a su funcionamiento, dificultades producidas por el rediseño institucional y administrativo de ese programa nacional en el que estaba inserta, y entonces pasó a depender exclusivamente de esta otra institución de la que dependía, pero que no estaba preparada ni en sus recursos ni en el formato administrativo para llevar adelante y ni siquiera, digamos, los contratos de los docentes y las docentes de una orquesta de estas características. Entonces, el devenir de esta orquesta estuvo muy fuertemente en función digamos, de la muy fluctuante voluntad, capacidad y posibilidades y limitaciones de gestión de agentes de las áreas en las que fuera estando dependiendo la orquesta dentro de esa institución. Digamos, fue teniendo una progresiva, creciente vulnerabilidad que en el contexto actual de muy fuerte ajuste y de financiamiento de la gestión de gobierno que inicia a fines del 2023, que puso en jaque la misma continuidad de la orquesta, con un desgaste muy grande de docentes, familias, chicos y chicas, que terminó con el cierre de esta orquesta. Entonces, lo que me interesa acá es dar cuenta brevemente de algunas experiencias atravesadas por la orquesta a partir de un enfoque etnográfico para reflexionar sobre las dinámicas de cooperación y los conflictos que posibilitan o dificultan o intentan habilitar su funcionamiento, pensando en las orquestas como políticas culturales, ¿no? Como intervenciones que apuntan a satisfacer necesidades culturales de la población y que buscan intervenir en la producción de sentido de la sociedad. Bueno, como dije, tras el cambio de gestión, la orquesta quedó dependiendo de las posibilidades y voluntad de quien tuviera a cargo el área en la que se insertaba la orquesta. Con el tiempo se fueron desplegando, digamos, distintas perspectivas de integrantes de la orquesta y de la institución en la que estaba inserta, que empezaron a entrar en tensión. No voy a profundizar en eso por falta de tiempo, pero bueno, se fueron generando como distintas miradas y tensiones en torno al lugar de los docentes, las docentes de la orquesta y de la institución. Estos vínculos, estas diferentes perspectivas se tensaron cada vez más y terminó hace no mucho tiempo con la finalización de los contratos docentes y el cierre de la orquesta. Se puede ver en este proceso muy difícil, digamos, distintas dinámicas de cooperación y también conflictos. Hay distintas perspectivas sobre el cierre de la orquesta. Agentes de la institución ponen el foco en el accionar de los y las docentes y a veces también de las familias. Varios de ellos, al igual que docentes y algunos docentes y algunas familias, ponen el acento también en el contexto de ajuste actual, y ahí, dependiendo de quién se trate, ponen más responsabilidades, digamos, en la institución o en las familias y docentes. Hay quienes hablan de los problemas preexistentes, ¿no? Al interior de la institución en relación con la orquesta, y en ese marco algunas personas se paran como desentendiéndose, porque bueno, se trata de problemas políticos de otros, y hay quienes se involucran, en general, en el caso de las familias, digamos, ponderando el afecto y la calidad del trabajo de las y los docentes. Y
hay quienes tienen más tiempo en la orquesta y también hacen referencia a ese primero rediseño que dejó a la orquesta en esta situación un poco de ambigüedad. Al mismo tiempo, esta conflictividad puso el foco en dinámicas de cooperación que, como dice nuestro amigo Becker, son parte del mundo del rock, iba a decir, del mundo del arte, pero quizá en algunos momentos ¿no? toman como otra, se ponen más en evidencia. Entonces se implementaron distintas acciones por parte de docentes, de las familias, de los chicos, de las chicas, como intentar resolver los conflictos en relación con la institución, tener reuniones, organizar conciertos para visibilizar el problema, buscar distintas opciones de financiamiento, desde que algunas familias ofrecieron hacer aportes para, por ejemplo, el arreglo de instrumentos, hasta tratar de articular con otros programas de orquestas o con otras dependencias y organizaciones, ¿no? o dependencias públicas. No se obtuvieron los resultados esperados y esta orquesta cerró. Las implicancias de esto son muchas y muy diversas, voy a pasarlas rápidamente, pero tiene efectos como grandes en los distintos actores de esta comunidad. Los docentes pierden su trabajo, pierden parte de sus ingresos en el marco además de un contexto de muchas dificultades para conseguir, ¿no? Digamos, de cierres, de recortes presupuestarios, de ajuste económico. A la vez sienten como mucha tristeza hacia la pérdida de este espacio en el que pusieron tanto trabajo y afecto, preocupación porque los chicos y las chicas pierdan ese lugar también, enojo con lo que ellos viven como un maltrato de la institución. Los chicos y las chicas manifiestan mucho, hablan de tristeza y de raro, que es raro estar sin la orquesta, es raro estar sin la cotidianidad de la orquesta, tristeza ante la pérdida de los vínculos con sus docentes, con sus compañeros y compañeras y del espacio. Y de hecho manifiestan que no es lo mismo estar en otras orquestas, las docentes ofrecieron vincularlos con otras orquestas, algunos chicos se insertaron, pero dicen que no es lo mismo por algo de este colectivo que conforma una orquesta en particular, que pasa a ser un espacio familiar para un grupo de gente, ¿no? Como su propio espacio, el espacio construido por ellos. Las familias también, bueno, manifiestan tristeza por ver a los chicos, a las chicas sin este espacio, enojo, hablan de descuido, hablan de la crueldad de hacer esto. Mi padre decía, y son chicos sensibles, son músicos, entonces son sensibles. Es decir, digamos, el rediseño de programas tiene repercusiones a largo o a corto plazo, los recorridos son muy diversos. Digamos, es claro que es necesario estar atentas a los efectos de las implicancias que tiene el rediseño de políticas. Y bueno, vemos los efectos concretos que tiene el cierre de una orquesta. Ya cerrando, me paso medio segundo. En algún momento hablé de que, en otra ocasión, en otro trabajo, de que algunas de las orquestas de estas características apuntan a cuestionar un orden hegemónico que se apoya entre otras cosas, en prácticas de distinción, ¿no? Muchos padres señalaban que en este caso como este tipo de orquestas como un espacio donde se puede acceder a instrumentos costosos, a una formación musical no siempre accesible y a ser parte de una orquesta, de una formación musical específica. Habla mi voz interior. En un contexto histórico en el que digamos, crece, se fragilizan los lazos sociales, las redes de contención, producto de procesos de descolectivización, aumenta el individualismo y la alienación, la necesidad de construir espacios de pertenencia, donde tocar juntos, construir vínculos atravesados por la música, y en un contexto como este, de un despliegue tan brutal de insensibilidad social, es importante cuidar esos pequeños espacios de bienestar y de construcción de comunidad. Gracias. Genial, Karen, un placer como siempre escucharte. Ahora vamos
con la siguiente ponencia, que es de Martín Pozo, y se llama Revista La Negra y Radio Cromo Escobar, amplificando el rock de la zona norte. Bueno, gracias Valeria, primero en representación de todos los que forman parte de estas jornadas internacionales, a mis compañeros, compañeras de acá de mesa. Seguimos en el conurbano, en este caso vamos a mudarnos a zona norte y recalco esto y lo digo también en el título de la ponencia porque ustedes lo saben muy bien y seguramente muchos de los que nos están escuchando y viendo también, zona norte siempre fue como la más adversa al rock nacional, ¿no? Al rock argentino y al under también. Siempre la vista, especialmente de la prensa, que yo vengo del palo de los medios de comunicación, estaba en zona sur. Recién lo escuchaba a mi tocayo Martín hablar del rock de los 90 y a uno se le viene a la cabeza toda la movida sónica, el nuevo rock argentino y un montón de bandas que hoy inclusive después de tantos años siguen en actividad, más todas las bandas nuevas, ¿no? Hoy el indie, por llamarlo de alguna manera, a los periodistas nos gusta rotular, ¿no? A los músicos no, pero a los periodistas a veces para tratar de llevar eso al público, al oyente, al televidente o al lector, tratamos de focalizar eso. Y después el oeste, ¿no? La zona oeste, que es a donde está la JITE, y no queda duda. Entonces, zona norte siempre quedó como relegada a eso. Les voy a contar una experiencia que empezó hace 22 años atrás, que es la creación de una revista llamada La Negra. Veníamos de una crisis grande del 2001 y allá en mayo del 2003 yo ya venía de otras experiencias en el periodismo gráfico, no específicamente relacionado a la cultura rock, pero indirectamente había ahí una pata que estaba puesta en algunas páginas de esos medios que de alguna manera fueron el antecedente de La Negra. La Negra nace muy chiquitita, como una especie de, a mí no me gusta llamarlo fanzine, pero de alguna manera era una especie de fanzine, ¿no? Que tenía ciertas características que hizo que 22 años después, hoy la revista siga existiendo y ya estemos por el número 257. Es decir, si uno saca la cuenta, son 257 meses ininterrumpidos, incluso con crisis varias, ¿no? Digo, no solamente económicas, sino también sociales, Cromañón, pandemia, etcétera, 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 que hizo que uno, obviamente, se reinventara, ¿no? Como uno siempre dice en estas cuestiones, pero nunca aflojara. Uno se pregunta después de 22 años cómo hicimos para sobrevivir, que muchos me preguntan todo esto, ¿cómo hace una revista de rock, de cultura rock, del conurbano para seguir viva? Y creo que uno saca las conclusiones de que hubo varios factores. Primero, no había un medio de comunicación en zona norte que representara a la cultura joven, a la cultura rock en ese momento. Había un gran hormiguero de artistas, lo sigue estando hoy en día renovado, y un público ávido de esas propuestas y de conocerlas. Estamos hablando revistas digitales y todo el auge y la revolución digital que vino después. Eso hizo que al poco tiempo esa pequeña revistita se multiplicara en cantidad de pliegos, en cantidad de páginas, pasara de Escobar, yo soy de Escobar, seguramente algunos conocerán Escobar como la capital nacional de la flor, 40 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, otros quizá la conocen porque hemos tenido un intendente que es Luis Abelardo Patti, que hoy está pagando una prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. Bueno, para marcar un poco el contexto y en el medio de todo eso, una revista de rock. Pegó tanto y tuvo tal éxito, por llamarlo entre comillas, que al poco tiempo esa revista pasó a estar en los municipios vecinos. Es decir, paso a paso fuimos trasladándonos de Escobar a Pilar, a Exaltación de la Cruz, a Campana, a Zárate, a Tigre y a Luján. Nos corrimos un poquitito de zona norte para encontrarnos quizá también en municipios de zona noroeste, por llamarlo de alguna manera. Y con todo lo que eso llevaba, ¿no? Es decir, tener anuncios publicitarios que bancaran la revista en cada uno de estos municipios, pero siempre poniéndole las pilas a el contenido que generaba cada uno de estos municipios. Artistas, eventos, cuando digo artistas, bandas, solistas, de todos los géneros y subgéneros dentro de lo que es la cultura rock, y eso hizo que la pelota fue creciendo, fue rodando. A los pocos meses también nos vimos, hablo en plural porque quizás soy la voz de estos medios de comunicación que recién nombraba Valeria, pero
sin ninguna duda es un laburo en equipo, ¿no? No sé laburar de otra manera que estar rodeado de un montón de gente que quizás tengan los mismos objetivos que uno. Por eso me expreso en plural. Al poco tiempo, a los 3 meses de la revista, nació La Negra Radio, que es como en aquel momento le llamábamos la hermanita menor, que era la pata radiofónica del medio gráfico. También con el mismo objetivo, difundir las bandas y los solistas under de acá de Zona Norte. Lo seguimos haciendo, 22 años después, estamos en la temporada número 22 de La Negra Radio. Con todos los cambios que hubo, ¿no? Cambios, me refiero a modas, muchas bandas dejaron de existir, muchas bandas se convirtieron en nuevas, los formatos han cambiado, las formas de consumo se han modificado y nosotros también nos hemos modificado. Hasta incluso después de la pandemia, la revista salía en papel, pero también salía en formato digital. Después pasó 100% al formato digital. Eso abrió las puertas también a que empezáramos a tener lecturas, ¿no? Lectores de otras latitudes, que empezaron a ver qué era lo que pasaba acá en Zona Norte, ¿no? Porque siempre la revista, hasta el día de hoy, sigue teniendo sus secciones dedicadas a Escobar, Pilar, Zárate, Campana y cada uno de los municipios, más la suma, por supuesto, de algún artista de reconocimiento en tapa, ¿no? Nacional o internacional. Después a eso sumado el portal de noticias, ¿no? Que fue creciendo de a poco, pero que hoy en día se ha convertido como en una especie de medio de comunicación más dentro de lo que es este conglomerado llamado La Negra, que es revistalanegra.com.ar, donde va a parar todo lo que no va a parar en las páginas, por una cuestión de tiempos también, ¿no? Y de digitalización de toda la información que nos va llegando de artistas de todo el conurbano ahora y también de todo el país, ¿no? Nosotros lo tenemos ahí también dividido como en secciones. La parte de Cava la llamamos Dios atiende en Capital, ¿no? Como se suele decir comúnmente, pero después nos gusta federalizar. Viajamos mucho, conocimos el país gracias a la revista y a la radio, ya sea por festivales o también por premios relacionados a los medios de comunicación. Fuimos también acompañando todo ese material, llevándolo. En aquel momento eran discos, como ven acá atrás en mi espalda, libros, bueno, un montón de cuestiones, productos culturales que tenían que ver con los artistas de acá de Zona Norte. En paralelo, hace muy poquitito tiempo, en julio del 2022, abrimos Radio Cromo Escobar. Radio Cromo Escobar es una emisora digital nativa que transmite, cumplimos hace poco 2 años, que tiene una treintena de programas, pero que sigue apostando a lo local, que sigue apostando a lo regional, que si bien tiene una variedad de programación muy grande, con pluralidad de voces, hay como una especie de cantidad de programas que tienen que ver con la cultura rock, que tienen que ver con la cultura rock y que se le da el espacio y que todavía se sigue sintiendo eso. Yo me encuentro con músicos y me dicen, no tenemos tantos espacios. Yo digo, ¿cómo que no? Si ahora con el tema de la democratización y las redes sociales uno puede encontrar, pero quizás no encuentran esos medios de comunicación que de alguna manera hoy la radio, bueno, ya no es la radio de hace 100 y pico de años atrás, pero se ha modernizado y tratamos de hacer eso, de buscar a esos públicos nuevos que quieren seguir conociendo a esas bandas de rock o a esos solistas con todos los subgéneros, porque tenemos programas que tienen que ver con el arte urbano, tenemos programas que tienen que ver con la fusión, ¿no? Programas que tienen que ver más con el folclore y el tango, pero no dejan de ser rockeros, como decía una de las compañeras, ¿no? Y encontrarnos con todo eso. Es posible, en zona norte es posible, más allá de que todavía me sigan preguntando, pero no es zona oeste, no es zona sur, es una anécdota nada más, no es por comparar, pero se pueden hacer un montón de cosas. Y también con apoyo, ¿no? Es decir, en esa serie de cosas que nos planteamos de por qué hoy subsiste la negra o por qué apostamos a amplificar, como dice el título de la ponencia, el rock en zona norte a través de Radio Cromo Escobar, porque realmente hay un público del otro lado, hay empresas también del otro lado, a veces son pymes, son pequeños comercios, son muchas bandas que quizá cuando todo estaba mal en Capital, post-Cromañón, empezaron a hacer giras bonaerenses, y ahí nos encontrábamos con un montón de productoras, managers, prensas
etcétera, etcétera, que vieron todo el laburo que veníamos haciendo acá en Zona Norte. No sé si me paso del tiempo, pero quiero graficar un poquitito para... ¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno, voy a ver si compartimos pantalla, simplemente para mostrarle... A ver. Compartirlo. Bueno. Bueno, ¿lo ven? Sí. Bueno, vamos a... Esa es la tapa del primer número de la revista La Negra. Decía un peso, suena llamativo. La llamamos la revista del palo, ¿no? Y esta es la última tapa, ¿sí? 257 meses después, 22 años después. La publicación es gratuita, se puede descargar, se puede compartir desde la página. Esto es como la segunda parte, ¿no? Cuando le estaba contando acerca del nacimiento de Radio Cromo Escobar, de esta radio que tiene un montón de programación, simplemente para mostrar que hay mucho rock acá en Zona Norte. Ese Badín Escobar de alguna manera demuestra que hay mucho contenido, ¿sí? Musical y de cultura rock para mostrar acá. Cuando me preguntan cuál es la banda conocida, porque uno siempre trata de ir al mainstream y encontrarse con qué banda es conocida. Bueno, acá tenemos bandas como No Palidece, como Blues Motel, que digo acá, cuando me refiero acá digo zona norte, que trascendieron un poco las fronteras locales, por llamarlo de alguna manera, WDK en Zárate, bueno, hay muchas bandas que de alguna manera representan, y me quedo con las ponencias anteriores que hablaban acerca de la idiosincrasia, y se nota mucho, se nota muchísimo por qué la banda es de acá de Escobar, por qué la banda es de Pilar, y porque uno lo nota no solamente en los vivos y en la historia de esa banda, sino también en las letras de las canciones de la banda. Entonces hay una identidad muy linda de Zona Norte que nosotros nos cargamos al hombro solamente un pequeño laburito, un grano de arena a través de Radio Cromo Escobar y de La Negra Radio, que seguramente va a ir siguiendo, creciendo con nuevos comunicadores, por eso hablo en plural y la gente se sigue uniendo, ¿no? Por eso hablo de una treintena de programas que me ayudan a mí a difundir esta pasión que tiene que ver con el rock. Bueno, gracias por la escucha. Perfecto, Martín. Buenísimo escucharte y no, nada, estamos muy en zona sur, me parece, ¿no? Todas las ponencias que estamos hoy acá y está bueno esto compartir, ¿no? Y ver estas cuestiones que pasan en zona norte. Bueno, ahora vamos con la ponencia de Olivia, que se llama, bueno, Olivia Bogarín, y la ponencia se llama Raperas en la zona sur del conurbano bonaerense, la experiencia de la Casa de las Big Girls. Olivia. Sí, vuelvo a Zona Sur, al partido de Lanús, específicamente, y voy a necesitar un poco la ayuda de Karen para estas tecnologías que a veces nos traicionan. Y bueno, arranco con la temática de la Casa de las Big Girls, que es una experiencia de una rapera que abre las puertas de su hogar para grabar a otras mujeres de escasos recursos y que no tienen ni conocimientos ni formas, pero intentan aprender sobre cómo insertarse en el rap. Entonces, arrancamos un poco, si pasamos a la primera placa. Según Martín Biagini, el rap surge en los 90 por acá en Argentina, en el momento en que los primeros bailarines empiezan a rapear, digamos los b-boys, b-girls, se llaman en el caso de los bailarines, empiezan a rapear y sobre bases musicales que primero eran en inglés y luego se traducían al castellano. Luego esta forma de improvisar llega más masivamente a las plazas, armándose competencias de freestyle y un poco se posiciona dentro del ámbito de la autogestión en centros culturales, generándose también ahí un circuito muy importante de raperos y raperas. Estos espacios siempre eran mayormente habitados por varones,
aunque la presencia de mujeres también tuvo desde sus principios una importante presencia, como el caso de la banda Actitud María Marta y algunas raperas que todavía están en auge, como por ejemplo Karen Pastrana, que tenían unas letras contestatarias y que hoy por hoy, gracias a eso, la presencia de las mujeres es cada vez más notable. Aunque esto no significa que no hayan atravesado por múltiples dificultades, que una de ellas es ser mujeres justamente con la dificultad de alzar la voz, con la cuestión de este estigma social de ser además del conurbano y pertenecer a zonas donde tienen muchos derechos vulnerados. Y si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, con la idea de producir musicalmente a raperas de esta zona sur, esta parte de la zona sur, se abre un home studio. Ahí tienen algunas fotos de este humilde home studio de la casa de las Big Girls. Está en el barrio Villa Esperanza, en el partido de Lanús, que ofrece sus instalaciones a mujeres para la producción musical de artistas emergentes. Este espacio es ofrecido en la propia habitación de esta artista que se llama Amphitry, y los equipos que pone a disposición los consiguió ella a través de su propio trabajo. Los servicios son brindados de manera totalmente gratuita y además pasaron como alrededor de 20 muchachas por este proceso de grabación, y además que también se brindan espacios de talleres para rap para niños y para niñas de este barrio. Entonces, frente a una política cultural que muchas veces no contempla las necesidades reales de los artistas, es cada vez más común encontrarse ejemplos de autogestión como estos. Este modelo de autogestión busca generar espacios innovadores y a su vez generar nuevas formas de circulación y visibilización de la producción artística. Pasamos a la otra diapositiva. Un poco recurriendo a la maquia, la cultura independiente busca una eficacia estratégica, ideológica o política y va más allá de una rentabilidad económica, con modos de trabajo, estructuras organizativas totalmente específicas, delimitando las producciones artísticas que no obedecen a la lógica dominante y de las industrias culturales. Entonces, bajo este modelo de autogestión, las etapas de distribución y de promoción y reproducción suponen un desafío importante para los actores de este sector, y a la vez de tener un carácter inestable en el sentido de necesitar respuestas innovadoras y de renovación de contenidos. También, según Iña Moreno y Spinetta, en referencia a los usos de la cultura, las prácticas culturales independientes en el plano local tenían la expectativa de que su impulso colaboraba con el despliegue de un desarrollo inclusivo para enfrentar o balancear procesos de fragmentación social, de empobrecimiento y de desempleo. Entonces la cultura resultaba como un posible incentivo a las economías y constituía una herramienta de fortalecimiento de lazos sociales, comunitarios rotos en medio de un paradigma individualista, a la vez también de promover el uso de las tecnologías digitales. Para la siguiente diapositiva, entre las dificultades que estas chicas mencionaban que atravesaban, era la primera que resaltaba, era la dificultad de animarse a rapear. Entonces, para poder abrir este espacio a otras mujeres y poder ser acompañadas en este proceso, la rapera Amphitry relata que tuvo que trabajar un año entero para costearse estos equipos y para abrir y poner a disposición su habitación. Situación que fue posible gracias al apoyo también de su familia. Y si bien es considerado en la actividad artística una actividad redituable, en este caso ella no estaba esperando eso como retribución. Entonces, nada, pasaban muchas dificultades estas muchachas con las que teníamos contacto, o con las que tenía contacto esta chica, y las invitaba. Entonces, casi siempre eran los miedos de no poder animarse a rapear, de no contar con de recursos para acceder a estudios de grabación,
también la falta de conocimientos acerca de todo este proceso, que es un proceso de mucha, digamos, de mucha elaboración, y de falta de conocimientos técnicos como para poder tener cada vez trabajos de mayor calidad. Y a la vez que nada, se terminaba siendo una dificultad en esta cadena de producción y distribución de materiales. Entonces, todas esas problemáticas sucedían también en los barrios y quedaban siempre bajo una pequeña cadena de circulación. Entonces, con este apoyo se entendía que podían solventar, digamos, esa falta que siempre estuvo presente en estos barrios. En la siguiente diapositiva, como respuesta entonces de la Casa de las Big Girls, nace esta iniciativa desde su propia anfitriona, que debió exponerse a estas situaciones en sus inicios, situaciones de violencias, al recurrir a espacios donde estaba presente en varones que muchas veces entendían que podían hacer lo que quisieran con estas chicas novatas, y con esa idea entonces de generar espacios seguros para estas chicas es que se abre este espacio. Un poco quería compartir ahí este relato de lo que era esta experiencia en la voz de la misma rapera, y cuando recuerdo estos relatos de ella, es como que siento que hay un valor muy importante que rescatar, entonces por eso me interesaba resaltar. Y veo que estos últimos años el feminismo marca una pauta a nivel social que visibiliza la lucha de mujeres y de las comunidades lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, queer y disidencias. Entonces el feminismo es algo que asume una agenda muy importante, que visualiza y denuncia desigualdades de género, raza y clase, y que propone una transformación completa de la sociedad. Según Dora Barrancos, para comprender cómo el movimiento feminista contribuye a repensar estos ámbitos, las reglas del régimen patriarcal, que lo constituye, es necesario entender que un intenso movimiento de transformación está en marcha en el país desde el siglo pasado y al inicio de este siglo. Entonces, para pasar a la siguiente diapositiva, estas experiencias se relacionan con el hecho también de poder alzar la voz y lo que se traduce en un empoderamiento que adquieren estas mujeres luego de transitar por este espacio. Hay un concepto que es entendido como un proceso individual y colectivo de aumentar la capacidad de tomar decisiones y de convertir las elecciones en acciones y resultados deseados, a la vez de problematizar y transformar cualquier situación de desigualdad y de opresión. Lo interesante de este proceso a mí me parecía que era la resignificación que surge a partir de esta experiencia, como desde el lugar donde se pronuncian estas raperas en los territorios. Son conscientes realmente de todas las dificultades que tienen que atravesar, y con todo esto deciden hacer frente y no solamente aportar, no digo con soluciones, sino con respuestas. Y con una respuesta que viene acompañada de muchos valores, que viene acompañada de muchos procesos. Y hablo de una entrega total, de una entrega desinteresada. Y bueno, es una experiencia que me parecía sumamente enriquecedora para muchas de estas chicas. Hoy una de ellas está produciendo su segundo disco, produjo su primer disco en este lugar, y no solo el disco, sino que además se ofrecía esta rapera a ser de nexo para que próximas raperas puedan empezar también de esta manera y poder llegar hasta tener un videoclip de la canción, hasta tener, no sé, un nexo con otras productoras, con otras
espacios de grabación que pudieran seguir continuando este trabajo y de esa manera fortalecer los lazos, y no solamente los lazos, sino que impulsar mucho más esta expresión artística. Entonces, bueno, a todo esto lo dejo como a modo de algo que está sucediendo en este momento, es que este espacio se está planteando próximamente como un centro cultural, ya recurriendo también a las políticas de gestión, más hacia las políticas culturales, y bueno, con la intención de seguir contribuyendo al barrio, con la intención de seguir aportando desde donde puede y como puede, porque es un espacio, es un hogar, digamos, es una habitación desde donde nacen muchas ideas y muchas producciones musicales. Y es un aporte muy interesante, así que nada, fue muy, muy bueno poder ver esta experiencia de cerca y conocer este ejemplo de autogestión. Y por mi parte es todo. Perfecto, Olivia, súper claro, me encantó. Después igual vamos a hablar entre todos y todas sobre las ponencias. Ahora es el turno de Ayelén Arroyo y la ponencia se llama Tango Nuevo en el Conurbano Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Valeria. Y bueno, un placer también ir escuchando a cada expositor y expositora. Bueno, yo estoy en una fase inicial de este trabajo que, bueno, surge a partir de querer identificar, ¿no?, los procesos de producción, de identificación cultural del tango nuevo aquí en el Conurbano Sur, en comparación de lo que ya está establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de este surgimiento del tango nuevo que ya, bueno, está pasando, viviendo más de 20 años, ¿no? Bueno, yo recién en esta fase tengo un relevo de 4 casos, ¿sí?, donde estoy viendo una posible cartografía de estos espacios de producción, promoción y difusión del tango nuevo, ¿no? Más que nada acá en el Conurbano Sur. Bueno, al igual que otros expositores de aquí, de esta mesa, bueno, para hablar del tango nuevo necesito hacer una genealogía del tango, ¿no?, para identificarlo, ya que, bueno, es una de las expresiones culturales que, bueno, donde podemos ver estos procesos de identificación social, históricas, ¿no? Un poco nombrando a Tomás Daniel Calelo, un doctor en ciencias sociales, ¿no?, que tiene, bueno, estudios sobre el tango del siglo XXI. Bueno, él observa que en el tango estos procesos de identificación social, ¿sí?, en la cultura urbana, bueno, encuentran en el tango nuevo y en sus continuadoras una forma de decir sus estructuras latentes de sentimiento, pensamiento y acción. La estructura del sentir de un pueblo que se revela a través de sus manifestaciones estéticas, culturales y políticas, ¿sí? Un poco tomando esto, yo lo que vengo a indagar es el sentido de comunidad, la red de cooperación que hay entre estos artistas, los espacios culturales donde hacen estas producciones, cómo es la relación con el público, los canales de difusión con los que cuentan, ¿sí?, la importancia de instituciones como la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la importancia también de ciertas políticas públicas a nivel nacional y locales. Bueno, también un poco la búsqueda en las nuevas sonoridades, las nuevas letrísticas para la identificación de lo que pasa socialmente, contemporáneamente hoy. Y bueno, también estas dificultades en la labor autogestiva, la remuneración, el sostén económicos de estos espacios de producción y problemáticas al momento de aplicar a líneas de financiamiento por parte de local y provincial, ¿sí? Bueno, yendo un poquito para identificar qué es el tango nuevo,
voy a retomar lo que es la Guardia Nueva, ¿sí? Que bueno, según la Academia Nacional del Tango, es el periodo entre 1925 a 1950, ¿no? Yo retomo lo que es la época del 40, la exaltación, que es entre 1940 y 1955, donde está el esplendor de las grandes orquestas que, bueno, desarrollan un estilo propio, ¿no? Por nombrar, bueno, la orquesta de Arienzo, Troilo, Di Sarli, Pugliese, Caló, Canaro, Salgango y Julio De Caro, ¿no? Esto, a su vez, históricamente, en el contexto histórico, coincide con la formación del gobierno peronista entre el año 1943 y 1955, y bueno, donde podemos ver uno de los procesos de identificación social en cuanto a la definición del peronismo como el movimiento nacional y popular, ¿sí? Ya que bueno, está estrechamente ligado a la clase obrera, a la conformación de sindicatos, ¿sí? Bueno, destaco que algunos artistas del tango de esa época militaban el peronismo. Bueno, por nombrar a uno es Hugo del Carril, que bueno, justo es quien es el autor de la marcha peronista, ¿sí? Bueno, por otro lado, es una época donde estas orquestas típicas se presentaban en vivo, ¿no? En los bailes populares, masivos, en los clubes de barrio, en las milongas, que eran espacios de socialización cotidiana de la época, ¿no? Y bueno, una política pública que tuvo es la difusión masiva a través de la radio, de la industria del disco y del cine nacional, que también una industria donde eh, estaba muy ligado al tango en la identificación de qué pasaba en la época, ¿no? Como decía, una política pública durante el peronismo fue un decreto del Ministerio de Educación, dictado el 10 de enero de 1950, que obligaba a todo programa de radio a la difusión del 50% de la música nacional, la cual era tango y folclore, ¿no? Y bueno, esto sonaba en los cafés, en las confiterías, en los restaurantes, en estos espacios de encuentro, de socialización también, ¿sí? También, bueno, entender un poco el apogeo, ¿no? Cómo se va apagando, mermando esta época de oro. Un poco, bueno, fue por el derrocamiento del peronismo en 1955, tras el golpe de Estado que sufrieron, ¿no? Donde, bueno, estos artistas fueron perseguidos por sus ideas, por su militancia, por su adherencia, ¿no? a estas ideas políticas. A su vez, bueno, como habían nombrado, hay, por ejemplo, Martín Nuevo con esto del surgimiento del rock, ¿no? En los 60s también la influencia del hipismo de los Estados Unidos, el mayo francés que estaba ocurriendo en Francia, ¿no? La música beat, la beatlemanía, ¿no? Las figuras del rock and roll como Elvis, bueno, llegan acá a la Argentina a través, bueno, de programas musicales como el Club del Clan, ¿no? Donde, bueno, habían figuras como Palito Ortega, Violeta Rivas, Chico Navarro, ¿sí? Y bueno, también el surgimiento del rock nacional, que bueno, uno de los hitos es la composición de la balsa de Los Gatos por Lito Nevia y Tanguito en 1967, ¿no? Nombro un poquito esto porque acá hay un quiebre que quedó en los prejuicios y en el imaginario social de, bueno, el surgimiento del rock, una música más de la juventud, donde la juventud se identifica con este género, y el tango, bueno, relegado a
a los viejos, como se decía, ¿no? A las personas mayores. Bueno, a su vez pasa, bueno, por otro periodo en cuanto a lo musical, que es la vanguardia, la modernización de 1955 a 1970, donde, bueno, uno de sus exponentes fue Astor Piazzolla, que, bueno, ha tenido discusiones de si era tango o no, en lo cual él responde que era el tango de vanguardia, la música de Buenos Aires, y bueno, a comparación de estas orquestas típicas, tradicionales, que estaban conformadas por filas de cuerdas, filas de bandoneones, por contrabajos, pianos, cantantes también. Astor Piazzolla introduce instrumentos eléctricos como, bueno, la guitarra, el bajo, los teclados, los sintetizadores, que, bueno, se puede ver mucho en su octeto, ¿no? Y también esta fusión, este encuentro con otro género musical como lo es el jazz. Un hito importante acá es la grabación del disco Reunión Cumbre junto al saxofonista Jerry Mulligan, que esto, bueno, sucedió en 1974. Esto también lo nombro porque en el tango todo el tiempo se está coqueteando con otros géneros musicales, ¿no? A pesar de que no está tan escuchado, está todo el tiempo irrumpiendo, encontrando, ¿no?, estos géneros. Bueno, ya para lo que fue la dictadura militar, hay un decaimiento del género, un decaimiento en la demanda en las radios, por ende hay menos grabaciones discográficas, menos reproducción de esta música en el cine, en el teatro. Bueno, como espacios de sociabilidad, los clubes de barrio, los grandes salones fueron mermando, ¿no? Y esto hizo que haya menos fuentes de trabajo y estas orquestas típicas se disolvieron, ¿sí? Bueno, ya con un poco la vuelta de la democracia, yo creo que acá un hito importante es la conformación de la EMPA, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que, bueno, en el 1986 se crea, bueno, una comisión destinada a crear el proyecto de institucionalizar la formación de músicos populares en el tango, en el jazz y en el folclore, donde bueno, el director general de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces el doctor José Gabriel Dumont, convocó por medio de Cacho Tirado, en ese entonces director de la enseñanza artística, bueno, a un grupo de destacados músicos para conformar, delinear el perfil pedagógico y organizado de la carrera de músico popular, ¿sí? En el caso de los contenidos del tango fue a cargo de Horacio Salgán y parte del plan de estudio de, bueno, la carrera de bandoneón fueron a cargo de los maestros Rodolfo Mederos y Daniel Vinelli, que, bueno, han conformado estas orquestas que había nombrado, ¿no? Ya para 1987 se crea la resolución, se nombra esta institución como la primera escuela argentina de música popular, ¿no? Entonces se institucionaliza estas músicas populares. Lo nombro porque es un espacio semillero de músicos donde se encuentran las vanguardias en conjunto con las tradiciones, las nuevas creaciones, ¿no? Ya para los años 90, con las crisis del neoliberalismo, ¿no? El gobierno menemista, donde, bueno, hay privatizaciones, la falsa convertibilidad del 1 a 1, ¿no?
el ajuste fiscal, flexibilización laboral, bueno, todo el desguace que habíamos pasado. Hubo ciertas políticas públicas, culturales, en cuanto al tango, ¿no? Por ejemplo, en 1990 se crea la Academia Nacional del Tango, dependiente del Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura. En 1992 inician las actividades de la Universidad del Tango, actualmente Centro Educativo del Tango de Buenos Aires. Y en 1996 se promulga la Ley Nacional del Tango, número 24.684, donde declara al tango como parte integrante del patrimonio cultural de la nación y de interés nacional las actividades que tengan como finalidad su promoción y difusión. En base a esto, también en 1998 se crea el primer Festival Internacional de Tango en Buenos Aires, que bueno, anualmente se viene celebrando. Hace unos meses estuvo ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto hace, por un lado, que hayan entusiastas del tango más referido a la nostalgia de esta época dorada que había nombrado, y también de ver al tango for export como un producto cultural para el afuera, para los turistas, ¿no? Ya que mundialmente se estaba conociendo a Argentina, se lo identificaba a través del tango, ¿no? Bueno, hay parte de historiadores que tienen que ver con esta materia. Un poco también lo nombra la Academia Nacional del Tango. Esta fase del 2000 en adelante está lo que se llamaba el tango fusión, que venía con lo electrónico, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a la conformación de la EMPA, y también un poco por el estallido social que pasaba en el 2001, se crea un colectivo de jóvenes del conurbano que crean estas nuevas sonoridades, ¿no? Donde resurge este tango llamado tango nuevo. Bueno, después de 20 años que bueno, hacen un recupero de estas tradiciones, de estas orquestas, ¿no? Hacen también un llamado a la mirada actual, ¿sí? A través de sus sonoridades, a través de su letrística, ¿no? Para dejar de identificarse con esa Buenos Aires de antaño. Bueno, también se proponen estéticas e ideologías diferentes. Bueno, protagonizaron lo que es la renovación de la escena porteña del tango, ¿no? Ya luego de 20 años, como que hay una conformación, un circuito en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, ya hay algunas orquestas que ya tienen su propio espacio o una agenda más conformada, ¿no? Y bueno, un poco trayéndolo al conurbano sur y un poco este rol de la EMPA es mi pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con el circuito en el conurbano, ¿no? Como trayendo un poco esta dimensión de la ubicuidad en la cultura. O más que nada el concepto de producción social del espacio, ¿no? Esto que propone pasar de concebir la producción en el espacio a la producción del espacio, ¿no? El espacio como considerado como un producto que se consume, que se utiliza, pero que no es como los demás objetos producidos, ya que él mismo interviene en la producción. Bueno, los 4 casos que relevé, uno es el Club Mitre, que es de
Quilmes. Es un espacio que está hace 90 años, cumplió este año, y bueno, tiene la particularidad que tiene su propia orquesta típica, ¿sí? Como volviendo a esta tradición que había comentado de la época de oro del tango, ¿no? Bueno, esta orquesta típica está alrededor de 8 años. La dirige Sebastián Blateski, que fue también egresado de esta Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y bueno, los músicos que la conforman son también estudiantes de dicha escuela, son estudiantes de la Escuela Municipal Ayelen, de discúlpame, Bellas Artes. si Sí, puedes ir cerrando la idea porque nos quedamos sin tiempo, si no. ok. Em, Bueno, traía más que nada el caso del Club Mitre y esta orquesta, ¿no? Como esta función social del acercamiento a la comunidad, bueno, a través de sus presentaciones en milongas locales, en bibliotecas, en geriátricos, en instituciones, donde, bueno, producen dentro de su repertorio los tangos clásicos y también estos tangos nuevos, ¿sí? De hecho, dentro de su repertorio hay una composición de un quilmeño que se llama Gustavo Castiñola, que también es un bandoneonista reconocido en Quilmes, que también fue fundador y director de la Orquesta Municipal de Tango, ¿sí? Eh, por otro lado, en la conformación de este circuito está el ciclo Nuevas Tendencias de Quilmes, que también es totalmente autogestivo, conformado por, bueno, Marcela Vigide, Martina Di Pierro y María Fernanda de Marti. No, bueno, no logré alcanzar a nombrarlo, pero Marcela Vigide fue parte de la máquina tanguera, del colectivo que hizo el resurgimiento del tango nuevo allá por los 2000. Y bueno, el hecho de hacer producciones en el conurbano, ¿no? Después de que haya pasado por la conformación y producción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es este encuentro de volver a enamorarse de las costumbres que hay acá, ¿no? Como esa diferencia de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que es el conurbano, ¿no? De, bueno, buscar la propia identidad, que es lo que sí se tiene acá y allá no. Porque nombraba esto de las políticas públicas, porque bueno, quizás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí hay museos, sí hay espacios históricos referidos al tango, pero en el conurbano son escasos. Entonces, que hayan estas producciones autogestivas es seguir manteniendo vivo este género, ¿no? Y no solo eso, sino que también eh, uno se pueda identificar a través de estas producciones, pueda también crear músicas, letras y demás, ¿no? Em, la otra, para ir finalizando y nombrando, otra producción es Bordona Oscura, que se realiza en Banfield, que tiene la particularidad que es una peña de cantores, donde eh, también está este concepto de recalada, ¿no? Y, y nombra esta necesidad de generar estos espacios en zona sur, por la necesidad del encuentro con el tango, porque siempre ir hacia el centro y no encontrarlo acá en esta periferia, en lo que es el conurbano, siendo que muchos músicos son de este lado, ¿no? Más que nada eh, que es provenientes de este semillero como es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Em, y bueno, me quedé gordo, es bastante extenso. Em,
Pero bueno, todos creo que estos casos en sí, Ayelen, hay una... si te parece, vamos a ir pasando a la otra ponencia porque no nos va a quedar tiempo, ¿sí? Cualquier cosa, si querés, después retomás Ok, en los minutos finales, ¿sí? Gracias. gracias. Bueno, ahora vamos con la ponencia de Ana Clara Cejas, que se llama El ciclo La Chimenea en la Universidad Nacional de Avellaneda. Estás muteada, Ana. Sí, Ana, no te escuchamos. Ahí está. Bueno, muchas gracias. También estoy muy contenta de poder participar de esta mesa. Les comparto, voy a tratar de ir rápido. Yo les voy a hablar sobre la experiencia de la chimenea que se realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda, que fue un ciclo de música que se realizaba en la sede Piñeiro de la universidad, que es un barrio de tradición industrial, de muchas curtiembres. El ciclo tuvo 3 ediciones, se realizó entre el 2017 y el 2019, y en el 2020, bueno, se tuvo que interrumpir por la pandemia y ya después no se continuó. Y se trataba de la grabación de videos musicales a partir de shows en vivos de bandas que tocaban ahí en el bar de la universidad durante el recreo, que era el momento de mayor circulación de estudiantes y docentes en la universidad. Bueno, yo quería mostrar un poquito la presentación rápido para que se entienda por qué se llamaba la chimenea. Lo paso el video porque si no, no me va a dar el tiempo. La sede de la universidad antiguamente fue una fábrica, era un lavadero de lanas, y en el centro de la universidad sigue estando emplazada la antigua chimenea, que queda en el fondo del bar. Entonces quedaba como un poco como el escenario donde se producían estos shows en vivos y estas grabaciones. Tenía de fondo la chimenea y fue un poco también como resignificar esta producción industrial de tradición en el barrio, en el territorio, ahora como una producción artístico-cultural. Y para contextualizar un poco, en Avellaneda hay mucha tradición cultural, hay institutos de formación artístico-cultural, bueno, está como mencionaba la compañera, la Escuela de Música Popular, hay talleres barriales a través de los puntos culturales, muchos centros culturales, bueno, la creación de la universidad, que también tiene carreras vinculadas al arte y la cultura, y también a partir de la ley de la música, de la promulgación de la ley de la música, de la creación del Instituto Nacional de la Música, los músicos y las músicas empezaron a organizarse y surgieron, trabajadores también del sector empezaron a organizarse y surgieron organizaciones, como la Unión de Músicos de Avellaneda, Blues en Avellaneda, UCEGA, que de esto Valeria en su libro Rock Conurbano desarrolla un montón, así que el que quiera indagar puede ir por ahí, pero esto como para que se entienda un poco el contexto en el que se desarrolla este proyecto en la universidad, que se propuso, por un lado, fomentar la actividad de los artistas independientes de Avellaneda y de alrededores, a partir de generar este espacio de show en vivo, ahí en la universidad, frente a la comunidad universitaria, pero además posibilitar el acceso a un producto audiovisual tan necesario para una banda, de muy alta calidad, porque el ciclo se grababa a 5 cámaras, realizando 2 tomas por tema, lo que multiplicaba la cantidad de cámaras para la edición, se grababa el sonido también de manera profesional, o sea, quedaba un producto que de otra manera para las bandas sería muy costoso poder acceder, y la universidad lo posibilitaba. Y por otro lado, fue un espacio de práctica para estudiantes de las carreras de artes audiovisuales principalmente y de gestión cultural, en el que participé yo como estudiante de esa carrera, donde se iban cubriendo todos los roles necesarios para realizar la grabación. Y también tuvo un trabajo articulado, comunitario, trabajaban docentes y no docentes de la universidad en el ciclo, que tenían como roles fundamentales, y se articuló con organizaciones e instituciones del territorio, como algunas que mencioné anteriormente,
terminando de cubrir los roles necesarios para la filmación. Fue un proyecto articulado también entre el Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, el CUICA, y la Secretaría de Extensión Universitaria de la universidad. Eran los responsables de coordinar este proyecto. Y durante los 3 años que se realizó, La Chimenea fue como terminando de definirse, de crear su identidad, de consolidarse no solo hacia adentro, o sea, el proyecto en sí, sino también en el territorio. Y cada año tuvo como una característica de cómo fue consolidándose. El primer año tuvo una fuerte construcción comunitaria y de anclaje territorial, porque justamente las bandas que participaron en esas filmaciones, esas grabaciones, no las elegía la universidad, sino que la universidad articuló con organizaciones e instituciones del territorio que fueron quienes seleccionaban a las bandas que participaban. Una de ellas, fue la UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que, por ejemplo, cada organización definía cómo iba a ser esa selección de las bandas, y el Centro de Estudiantes de la EMPA realizaba sorteos entre los estudiantes que querían participar, y se realizaban sorteos y ahí se elegía la banda que participaba. También se articuló con AMUA, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Avellaneda, y con el Festival de Tango Independiente de Valentina Alsina, cercano a la universidad, que participó el grupo organizador. Y por otro lado, como les decía, para terminar de conformar los roles necesarios para la grabación, se articuló con el Centro Cultural Carlino, un centro cultural del barrio también de Piñeiro, que tenía talleres de oficios, entre ellos talleres de maquillaje y de peinado. Entonces también estudiantes de esos talleres empezaron a participar en los sets en cada set de grabación, cubriendo esos roles que nos hacían falta todavía para terminar de poder cubrir justamente los roles necesarios para las filmaciones. Bueno, acá algunas fotos de lo que era el set. El segundo año ya La Chimenea empezó a tener como repercusión en el territorio, entre las bandas, los músicos, las músicas. Se amplió la convocatoria ya como a través de un concurso. Se abrió la inscripción a bandas y se seleccionó un jurado que legitimaba un poco este ciclo. Fueron Diego Zapico, Gustavo Ameri y Celsa Melgoulan los jurados de ese año, y al año siguiente se volvió a hacer un concurso para la inscripción de las bandas, pero ya esta vez como los estudiantes empezaron a tener como tanto sentido de pertenencia y se fueron apropiando un poco del ciclo, y ya se fue como también consolidando cuál se quería que sea la identidad sonora y esa búsqueda estética. Esta vez el jurado fueron quienes integraban este equipo de trabajo, estudiantes, docentes y no docentes. Entonces, ahí se fue definiendo bien qué se buscaba para La Chimenea. También en imagen y en sonido. Y también teniendo en cuenta que haya diversidad de voces, variedad de géneros, y también diversidad de géneros musicales. No, había mucha participación de rock, pero también se trató de que hubiese variedad de géneros musicales. Entonces, en estos 3 años, se puede decir que La Chimenea fue construyendo, a la vez que fue construyendo su propia identidad, también fue visibilizando la identidad sonora de la región, del territorio y de los alrededores. En números participaron 27 bandas en total en los 3 años. Las bandas eran conformadas desde solistas, dúos, tríos, hasta fueron septetos, creo que también hubo un octeto. Fueron en total 26 rodajes,
fueron 51 videos en formato canción, pero también se realizaban programas por banda, y bueno, participaron más de 70 estudiantes, más bueno, este equipo de docentes y no docentes. Bueno, La Chimenea tiene un canal de YouTube para que quienes quieran ver los videos. Yo les había preparado para que se vea un poquito, pero bueno, lo paso. El que quiera ver los videos lo puede ver en YouTube. Bueno, y eso sería un poco presentarles este proyecto que fue muy interesante en la universidad y que, bueno, y que va a ser parte de mi tesina, con la que espero terminar mi licenciatura en gestión cultural. Bueno, Ana, muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, nada, yo también estuve investigando eso a través de ella, obviamente. Así que gracias por todas estas cuestiones, aportarnos estos datos relevantes. Me acuerdo en su momento cuando nos habíamos contactado, yo me contacté con vos para pedirte toda esta información. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la última ponencia que se llama Rock conurbano, vínculos entre músicos del under y sus seguidores. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es ponencia de mi autoría, Valeria Spinetta, y lo que voy a hacer acá es exponer una partecita de un trabajo mayor que vengo realizando, ¿sí? Y que básicamente es abordar un poco estos vínculos profundos que emergen entre los artistas de rock y sus seguidores y seguidoras en la escena under, ¿sí? Esto, bueno, nada, hice un trabajo de campo etnográfico, entrevistas en profundidad y demás. Y bueno, nada, considero también esta cuestión, tomando a Howard Becker, que me parece un autor fundamental para analizar estas cuestiones, que nos permite entender, ¿sí?, a estos mundos del arte, y esta idea del mundo del arte como una red de trabajo cooperativo, colaborativo, que permite que la obra de arte se realice, ¿sí? Entonces, el recital lo entiendo como una práctica social, cooperativa, colaborativa y colectiva, como una actividad que compromete a diferentes personas, no solamente artistas, y donde se crean vínculos que en la escena under trascienden el espacio mismo del recital, ¿sí? En este sentido me pregunto cómo se vinculan los músicos del under con sus seguidores y seguidoras. Y bueno, nada, básicamente hice un estudio de casos, ¿sí? A través de, bueno, ahora me remito a Martín Pozo, ¿sí? Como una banda under de zona norte, Heroicos Sobrevivientes, ¿sí? Un emblema del under a nivel nacional, me atrevo a decir. Entonces, bueno, nada, básicamente tomé el caso del músico Fernando Pita, para analizar este particular vínculo que se manifiesta, ¿sí?, en la escena under. Y la idea central es que músicos y seguidores participan activa y colectivamente generando vínculos que trascienden el recital y se entablan desde desde una posición también, desde un lugar más de igualdad, ¿sí?, si se quiere. Para eso, bueno, ya no hay tiempo para explicarles todo lo que fui haciendo, pero a través de entrevistas en profundidad y trabajo de campo, rastreando las voces de seguidores, en este caso, y seguidoras del músico, y viendo cómo se entablaba un vínculo que consolidaba lazos de amistad, ¿sí?, que tenía que ver con la enseñanza de la guitarra, o sea, seguidores que se transformaron en estudiantes, ¿sí?, que se transformaron también a la vez amigos y colegas incluso. Bueno, paso directamente a las consideraciones finales, así después hacemos un poquito de charla grupal, ¿sí? Básicamente lo que yo pude registrar en este trabajo es que al abordar estos vínculos entre el músico y sus seguidores, pude caracterizar como un vínculo construido arriba y abajo del escenario mediante el diálogo, la cercanía, la empatía entre personas que se consideran pares. Hay una frase muy linda que a mí me gustaba, bueno, que él repetía: yo soy uno más, ¿sí? Incluso en una charla con un entrevistado me había dicho que él lo conoció abajo del, o sea, como seguidor, y que un día fue al camarín y el músico le propuso que lo vaya a visitar a la casa porque él ya lo conocía arriba del escenario y ahora quería que lo conozca abajo del escenario, ¿no? Y le dijo esto, ¿no? Porque yo soy uno más.
Entonces esa idea de cercanía me parece que solo es posible en ámbitos de la escena musical autogestiva, ¿sí? Y demás. Entonces este vínculo se puede construir gracias a las características que asume esta producción musical under, en circuitos más íntimos, que nada tienen que ver con los procesos de celebrización de artistas musicales, ¿sí? Y lo que la industria del entretenimiento ofrece. Bueno, nada, y lejos de esta idea, ¿no? del rockstar, Ferpita buscó ser uno más. Así que bueno, básicamente de eso se trata, es un trabajo que estoy abordando en la actualidad, y bueno, ahora me gustaría darle un cierre a la mesa. Yo había anotado un par de cositas que estaban buenas como para una devolución, ¿no? Esto es lo que decía Martín, esta banda que había conocido él, que me parece también que no tiene nada que ver con lo indie, por eso te pareció que sonaba 90, ¿no? Después, si querés, lo podés contestar y está bueno. Y bueno, esta cuestión de las orquestas como política cultural también es muy interesante que abordaba Karen, ¿sí? La colaboración que existe, o sea, lo anoté porque me pareció también esta cuestión de trabajo colaborativo, ¿no? La colaboración entre personas que son destinatarias de las políticas públicas, ¿sí? Me pareció como un dato revelador. Bueno, Martín Pozo también esta idea de los medios de comunicación, ¿sí? Como un actor que forma parte del mundo del rock, ¿sí? Del mundo de la música. Y si pensamos en el under, lo importante que es la difusión y la circulación de la música, ¿sí? Entonces, como un actor central en este mundo del arte, ¿sí? Si tomamos de nuevo la idea de Howard Becker. Bueno, el trabajo de Olivia también, lo del empoderamiento de estas mujeres en estos espacios colectivos, la idea del arte transformador, ¿no? Cómo el arte puede transformar condiciones de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Y esta lógica no lucrativa que tiene estos espacios, que también llama la atención bueno, nada, en una sociedad tan capitalista y excluyente como la que vivimos. Bueno, Yelén, lo de la política pública también que mencionaba, así que obligaba al 50% de la música, como desde el Estado, como el Estado es un agente más que influye promoviendo la actividad musical, ¿no? Que influye en la producción, circulación y difusión de música. Y por último, el trabajo de Ana, con todos estos actores con los que se fue articulando, ¿sí? La Chimenea, con todos los actores que entraron en esta actividad colectiva y cooperativa, me parece muy interesante, esta división del trabajo que vos mencionabas. Y bueno, básicamente eso, tenemos 2 minutos. Antes me gustaría agradecerles, bueno, primero a todos ustedes y felicitar, porque sé que a algunas personas es la primera vez que exponen en un espacio como este, ¿sí? Agradecerles por participar y por los trabajos hermosos que presentaron, agradecerles a las universidades del conurbano y aprovechar este espacio para aprovechar la educación pública, gratuita y de calidad que está siendo tan atacada actualmente, ¿no? Así que bueno, nos quedan 2 minutos, podemos hablar lo que querramos. Si alguien se quedó con alguna duda, le quiere preguntar a algún compañero o compañera, lo puede hacer. No hay dudas, Martín. No, bueno, en mi caso quería agregar para cerrar un poco esa experiencia, esa historia de los 22 años, que en los últimos 8 años acá en Escobar las políticas culturales de parte del Estado local están muy presentes y creo que es otro factor muy importante para los medios de comunicación, como en el caso de Radio Cromo y en el caso de La Negra, pero también para los artistas. Recién escuchando un poco a las demás exposiciones, encontré muchas coincidencias, más allá de que cada temática era diferente, pero acá pudimos desarrollar en los últimos 8 años un montón de ciclos relacionados a charlas de capacitación de la música, escuchaba cuando hablaban del INAMU, un ciclo de cine y rock, y todo por parte del Estado local. Es decir, hay una presencia cultural muy grande y se nota, ¿no? Cuando yo hacía esa comparación de hace 22 años, incluso mucho más, cuando quizá la política pública, ¿no? La política cultural prácticamente no existía, ¿no? Y menos para el rock, ¿no? Con todo el contexto que había dado al principio de la charla. Tal cual, y esto es interesante para ver, ¿no? Esta política cultural y cómo el Estado puede actuar promoviendo, fomentando o anulando, ¿no? O prohibiendo, o bueno, nada, como lo que está pasando, ¿no? En la cultura últimamente, que está siendo atacada
por todos lados. Entonces, este espacio también está bueno para reivindicar esas cuestiones. Bueno, ahora sí, damos fin, les pido perdón por la falta de tiempo, pero ya estamos al límite, a esta mesa rock conurbano de las segundas jornadas internacionales sobre la producción artística en los conurbanos, artes, políticas y territorios. Muchas gracias por haber participado y muchas gracias a todas las personas que están viendo esta mesa. Muchas gracias, Vale, por el espacio. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias.